Muy buenos profesores, somos el grupo 10 y a continuación vamos a sustentar nuestro trabajo práctico que consiste en un cuento de 1500 palabras. Titulamos el cuento Un amargo encuentro. Nos tocó el género de drama y hablando un poco corto de la sinopsis sería que el día de integración de Lucía, al universitaria y Andrés, su mejor amigo de la infancia, está emocionado por verla. Cuando la encuentra hablando con sus amigas, descubre que se volvió cruel e hipócrita. Todo este tiempo, Lucía le ha estado mintiendo, sin saber que podría perder a la única persona que siempre la apoyó. Ahora, Andrés tiene que confesarle la verdad. Eso es una sinopsis corta de lo que está tratando nuestro cuento. ¿Sí? Bueno, durante el proceso del cuento, principalmente las ideas vinieron de nuestra época universitaria, o sea, cosas que le han pasado a todos los jóvenes y cosas que nosotros mismos hemos vivido. Por eso podemos decir que algunas de las cosas que se mencionan en el cuento son basadas acerca de nuestras experiencias. Eh, Básicamente hablando de la época en la que un joven pasa de la etapa del colegio a entrar a la universidad. En ese lapso del tiempo en el que el joven quiere entrar a la universidad y se postula a un preuniversitario o estudia por su cuenta, entonces en algunos casos tienen que estar separados de sus amigos o de cosas que hacían antes y para concentrarse netamente en sus estudios, para poder entrar a la universidad de sus sueños. Esa es la meta de los dos protagonistas en la historia. También esto menciono algo del contenido, que son algunas experiencias que ya dije. Una de estas es cuando yo estaba en el preuniversitario, me dijeron que era muy importante que cuando ingresara a la universidad pudiera tener muchos contactos, conseguir amigos, que tuvieran personas con las que yo pudiera relacionarme y poder encontrar una vida laboral. Esa es una de las cosas que se menciona en el cuento. Y para el proceso también nos basamos en algunas experiencias, podría decirse amorosas, llegando a lo dramático, con la que se relacionan los dos personajes. Tratamos de profundizar los sentimientos tanto de la protagonista femenina como el del masculino, pero en su mayoría la historia se basa desde la perspectiva de Andrés, que es el protagonista de la historia. Eh, Siento que por el lado de la crítica, o bueno, pues en este caso también del proceso, muchas veces las historias contadas por, digamos, por jóvenes acerca de, en este ejemplo, una vida universitaria, llegan a ser contadas a base de una chica. Siempre la historia es relatada por una chica que le pasó esto o le pasó lo otro durante, entonces es como algo cliché que siempre pasa. Entonces nosotros quisimos darle un cambio, como una vuelta, un 180 grados a la historia, y esta vez hacer que el chico relate la historia, como que sea algo diferente, porque muchas veces como que invisibilizamos los sentimientos o la perspectiva de, en este caso de los hombres, en estos temas tan como controversiales o tan cotidianos que pueden llegar a sentir los jóvenes, bueno, los jóvenes, adultos, adolescentes. Y siento que por mi parte no la hicimos tan cliché al punto de que sea lo mismo de siempre, de que ay, que sí, que siempre pasa eso, siempre pasa lo otro. En cambio aquí termina muy confuso, tipo, y no deja saber si una de las personajes principales, cómo es realmente su actitud con, a base de todo lo que está pasando y cómo tuvo que cambiar por aceptación social y dejar de lado a personas que ella sí se suponía que ella quería o que ella estimaba para como que caer bien en esta nueva sociedad, en la universidad, en esta nueva vida. Y se basa mucho también en la vida de nosotros, de cómo lo vivimos, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos de vivir también en nuestra vida universitaria. Y no sé si alguien más tenga también algo que aportar como crítica. Como crítica que yo tengo de la historia es que, bueno, como era un cadáver exquisito, cada uno puso su manera de redactarlo, su manera de interpretar la historia, todos propusimos ideas, pero a la hora de escribir era como cada uno lo sentía. Entonces, el personaje de Andrés, en lo que es sus ideales o su forma de pensar,
Por mi parte, siento que en la historia como que viaja mucho de un lado a otro. Al principio se muestra como tímido, una persona que no quiere socializar o que ha pasado, bueno, 3 meses sin socializar con nadie, solo centrado en sus cosas y ahora se vuelve a encontrar con una amiga muy querida para él. Pero al final ya se va mostrando como una actitud ya no tan tímida, sino que ahora su personalidad es como le da rabia o se exalta mucho o su mente está confundida y empieza a gritar. Entonces es una transición bastante brusca que podemos ver y en esa parte siento que no estamos entendiendo muy bien a Andrés, pero aún así creo que sí logramos transmitir lo que él estaba sintiendo. También otra cosa que quiero detallar es que, como dije antes, ahora está, bueno, la historia es desde la perspectiva de Andrés y como mi compañera Paulette dijo, Andrés es un chico y no es la típica historia donde la chica es la que relata las cosas y es ella la víctima y todo eso. Bueno, en este caso es Andrés y hay una parte de la historia en la que Lucía se muestra como una persona muy mala, muy superficial, habla mal de su amigo, o bueno, lo creíamos su amigo, y después, cuando Andrés le pide explicaciones, ella le dice que nada de eso es verdad, que todo eso es mentira. Bueno, la idea original de nosotros es que Lucía en realidad sí es mala persona, entonces sí manipuló a Andrés y sí es superficial y soberbia con él y ella le hace pensar a él que no. Pero como la historia está contada desde la perspectiva de Andrés, él la perdona y la sigue viendo como la chica angelical de sus sueños que pensó que era y que piensa todavía que es, cuando en realidad no es así. Entonces, se puede decir que Andrés es un chico que está cegado por su obsesión o por su amor hacia Lucía, que no le deja ver la realidad de las cosas. Eh, Cuando se lee el final de la historia no se expresa muy bien esa intención, pero sí se ve muy bien cuáles son los verdaderos pensamientos de Andrés o lo que Andrés piensa acerca de Lucía, que la ama, que la perdonaría por sobre todo, cualquier cosa que ella haga, si ella le pide perdón, todo va a estar bien. Pero bueno, esa es como Andrés piensa. Ya para agregar, cerrando un poco, tengo que decir que en esta también decidimos dejar un poco de lado descripciones físicas y centrarnos más en la personalidad de los personajes, o sea, que imaginar la actitud del personaje, ¿no? Y no centrarnos tanto en las descripciones físicas, porque igualmente por la longitud del cuento no se podía perder tiempo en eso, ¿no? Y también nos centramos bastante en lo que son los monólogos internos de Andrés, o sea, los pensamientos para dar ya profundizar sus quejas, o sea, cómo se sentía. Resaltamos bastante eso de que pues, era el protagonista y teníamos que resaltarlo bastante. Y eso sería todo lo que puedo agregar. Siento que, bueno, a mí me gustó, bueno, más como crítica y como comentario, a mí me gustó mucho que, como dijo mi compañero Carlos, nos hayamos enfocado más en lo sentimental, en cómo se expresaban los personajes internamente y externamente, porque eso llega un poco más al autor, o sea, no desde el autor hacia el, al exponente, a quien se lo vamos a dar, al cliente, al público, de cómo llegan a ver, cómo se llegan a identificar con la perspectiva que estamos dando, en este caso a Andrés, de cómo el cegado, como dijo Allison, el cegado por el amor, perdona todo, deja de lado lo malo que le puedan llegar a hacer o lo malo que le hicieron por el amor. Y tipo, y eso es cotidiano en los adolescentes y jóvenes adultos últimamente en estos días. Y se muestra también a Lucía como ella realmente es mala, pero en el momento en el que se arrepiente se muestra vulnerable, se muestra débil, se muestra vulnerable, se hizo la víctima y claramente eso como cautiva a Andrés y por eso siempre sale perdonada y él va a seguir con eso ya tipo por el resto de los días así. No sé si alguien tenga algo más que aportar a esto.
Bueno, como algo último que quiero agregar, quiero decir que la historia se fue transformando mucho desde la idea que teníamos al principio hasta el resultado final. Y no, bueno, no es algo que teníamos en mente, pero aún así nos gustó, o bueno, por lo menos a mí me gustó el resultado, espero que a mis otros compañeros también. Eh, Pienso que logramos compaginar muy bien nuestras ideas y que al final la redacción no es tan diferente, bueno, porque lo hicimos tres diferentes personas, pero la redacción parece que es de una sola persona. Bueno, otra cosa es que no logramos profundizar mucho en los personajes, nomás lo que pudimos, porque hay que recordar que la historia se desarrolla en una cronología de tiempo de 30 minutos, o sea, es algo que pasó en un evento, es una conversación que se dio al momento, se muestra tristeza, se muestra furia, se muestra traición y logramos expresar todo lo que pudimos en un pequeño lapso de tiempo, pero si se diera la oportunidad, yo creo que nosotros podríamos seguir con la historia tratando de darle más estructura a lo que es la personalidad de los personajes, darle más descripción a las situaciones, a cómo se desarrolla su relación y darnos la oportunidad de profundizar más en eso, en la historia, quizás hablar un poco más de su pasado, desarrollar más temas a futuro, pero sí, siento que hay bastante material en lo que hicimos y podríamos hacer más, pero es lo que estuvo en nuestras manos y estamos contentos con el resultado. Eso es todo por mi parte. Eh, ya para agregar último, sí, lo de la cronología nos, por decirlo así, limitó un poco, hasta nos medio olvidábamos durante la escritura, porque hasta obviamente tenemos también medio pensado incluir a los padres de los dos personajes, pero obviamente en solo 30 minutos no íbamos a hacer algo tan, no se podían hacer incluir tantas cosas, así que tuvimos que descartar varias ideas, ¿no? Pero aún así supimos adaptarnos al tiempo y logramos terminar este cuento. ¿Decías?